Puesta de sol sobre Gran Bretaña. Capítulo 14. Desayuno en Greenmouth Place. Al entrar en la cocina con Hermione y aún de la mano, Harry no notó el ambiente sombrío de la habitación hasta que se sentó. Al ver a Tonks, cuyos rasgos cambiaban rápidamente, Harry supo que estaba molesta por algo. Fue la única vez que perdió el control de sus habilidades metamórficas. En silencio, le entregó a Harry un ejemplar de El Profeta. Él enseguida comprendió que la tenía tan molesta. Un niño que vivió mata a una persona y deja a otras 4 incapacitadas permanentemente en un ataque en St. Mangos. Ayer por la mañana, en un ataque en el vestíbulo de St. Mango, el niño que vivió mató a una persona e hirió gravemente a otras 4. El ministerio afirma que el señor Potter respondía a un supuesto ataque de mortífagos y añade que el individuo asesinado no era otro que Peter Pettigrew, quien previamente había sido registrado por el ministerio como asesinado a manos del asesino en masa Sirius Black. El presunto ataque comenzó casi a las 11 de la mañana de ayer y dejó un total de 11 muertos, incluido el supuesto Peter Pettigrew, y otros 15 heridos. El señor Potter, quien supuestamente acudía al hospital por una lesión en la pierna, se vio involucrado poco después del ataque, según fuentes del ministerio. Sin embargo, el profeta ha localizado al menos a un testigo que afirma que el señor Potter inició la pelea. En un asunto relacionado, el Ministerio de Magia anunció esta mañana que se habían retirado todos los cargos contra Sirius Black y que su nombre había sido exonerado. Un portavoz del ministerio declaró, a la luz de estas nuevas pruebas, debemos reconocer que se ha producido un grave error judicial y que el señor Black era, en efecto, inocente de todos los cargos. El profeta considera estos últimos sucesos altamente sospechosos. Solicitamos al ministro que forme un equipo especial de investigación para investigar los sucesos de St. Mango. Consideramos muy improbable que un simple niño, incluso el niño que vivió, sea capaz de defenderse de 6 mortífagos sin recurrir a la magia oscura. El profeta ha sabido que Hogwarts, efectivamente, ha estado permitiendo que sus alumnos estudien magia oscura con la aprobación del director Dumbledore. El profeta insta a que el señor Potter sea puesto bajo custodia protectora hasta que se pueda celebrar una audiencia y el director Dumbledore sea relevado de su cargo. Harry arrugó el papel en su puño y lo arrojó sobre la mesa, furioso. ¿Y entonces? Estoy arrestado, Tonks, le preguntó. Hermione jadeó y desenrolló el papel para leer el artículo. Tonks tragó saliva nerviosamente. No, Harry, pero Amelia me pidió que consiguiera más información sobre los hechizos que usaste ayer. Harry rió entre dientes. Bueno, si esos hechizos eran oscuros, mejor planea meter a casi todo el mundo mágico en Azkaban por usar hechizos del mismo autor. Harry, sé que esto no te gusta, pero ayúdame. La petición de Amelia no es descabellada. Podría haberte ordenado una investigación formal. Ahora mismo solo debo pedirte más información, dijo con cautela. Harry suspiró y encorvó los hombros. Lo sé, Tonks. Lo siento. No debería estar enojado contigo. Enderezándose, la miró a los ojos. Paracolagusano usé, levititus asis torqueo magnopere. Hermione levantó la vista y frunció el ceño. Harry, ese es un antiguo hechizo Sanede creado por el mismísimo Merlín, pero no completaste el conjuro, omitiste la cláusula restrictiva. Harry le sonrió fríamente, pero la sonrisa nunca llegó a sus ojos. Lo sé, Colagusano, estoy seguro, lo encontró una experiencia novedosa. Harry, dijo Remus con cautela. No, Remus, no me arrepiento de haberlo matado. Era un asesino, una criatura malvada y retorcida que renunció a sus derechos como humano hace mucho tiempo. No estuviste presente cuando traicionó a mis padres. No viste el placer que le produjo matar a Cedric Diggory. Todavía puedo oír las palabras de Voldemort en sueños, mata al repuesto, y Peter hizo exactamente lo que le ordenaron. No me gusta tener que matar, pero como alguien muy especial me señaló anoche, a veces, para salvar vidas, hay que quitarlas. Hermione extendió la mano para tocar la mano de Harry y él pareció relajarse visiblemente. Tonks garabateó unas notas en un pergamino y miró a Harry expectante. ¿Y el segundo hechizo?
Eliminaste a 5 mortífagos, dejándolos ciegos para siempre, y los convertiste en muggles en el proceso. Harry se recostó en su silla y rodeó los hombros de Hermione con un brazo. Dejaré que mi astuta bruja te explique exactamente qué significa Lucerna Judico. Hermione se soltó de un salto y se puso de pie. ¿Lucerna Judico? ¿Usaste eso? Harry, ese hechizo no se ha podido lanzar desde hace más de 1000 años. Tonks los miró con enfado. Vale, lo entiendo. Es un hechizo antiguo, ¿pero qué? No, Tonks, no lo entiendes. El propio Merlín diseñó la Lucerna Judica para juzgar a los criminales. Traducido libremente significa, la luz del juicio. Nadie desde Merlín ha podido lanzarla. Podría lanzarse en una habitación llena de gente y solo afectaría a los malvados, a los verdaderamente malvados. Es increíblemente poderosa y el castigo puede variar según la maldad de la persona. Tonks asintió, comprendiendo, y pareció aliviada. Bien, nadie podrá confundir los hechizos de Merlín con hechizos oscuros. Escribiré esto y se lo entregaré a Amelia esta mañana. Harry miró a su guardián con curiosidad. Dime, Tonks, ¿de verdad crees que hay hechizos de luz y de oscuridad? Es lo que nos han enseñado durante años, Harry, dijo Remus. ¿Por qué? Harry conjuró una bola de fuego en su mano y la observó un rato. El encantamiento incendio es un hechizo útil, da luz y calor, y lo usamos para cocinar. Pero ¿y si le lanzara esta bola de fuego al señor Granger? Dan pareció preocupado por un momento hasta que vio la mirada de diversión en los ojos de Harry. Harry apagó la llama y miró los rostros conmocionados. Otro ejemplo, quizás. Un paciente agoniza por una enfermedad que atormenta el cuerpo con un dolor incontrolable. En unos días, morirá, pero, por el momento, puedes mantenerlo con vida, aunque no puedas controlar ni aliviar el dolor. ¿Sería malvado usar la maldición asesina para acabar con su sufrimiento antes de tiempo? He encontrado textos médicos antiguos que sugieren que, en un tiempo, dar misericordia era algo común, y textos médicos aún más antiguos que sugieren que la maldición asesina podría haber sido un hechizo sánere. Remus, Tonks y Hermione miraron a Harry confundidos. Dan Granger se inclinó sobre la mesa desde su asiento. Creo que lo que Harry intenta decir es que lo que importa es la intención. Harry le sonrió a Dan agradecido. Gracias, señor Granger, eso es justo lo que me pregunto. Nos enseñan que hay hechizos de luz y de oscuridad, y me pregunto si realmente hay una distinción entre ellos. Por ejemplo, acabo de dar una razón por la que la maldición asesina podría usarse para el bien y el encantamiento incendio para el mal. Todo se reduce a la intención. Un encantamiento aturdidor se considera un hechizo de luz, pero la intención de Bellatrix al lanzarlo contra Sirius era hacerle daño. Un hechizo de luz resultó en una muerte. Entonces, ¿era realmente un hechizo de luz cuando se lanzó? Ahora bien, ten en cuenta que no todos los hechizos pueden ser tan claros. La maldición Cruciatus, por ejemplo, no tiene ninguna utilidad, que yo sepa, pero estoy empezando a creer que, para la mayor parte de la magia, no hay luz ni oscuridad, solo matices de gris y la intención del mago de iluminarla u oscurecerla. Por todos los santos. Eso es exactamente lo que dijo Lily poco después de que se escondieran. Quería que empezáramos a usar algunos de los hechizos más oscuros para protegernos, argumentando que era la intención lo que hacía oscuro al hechizo, no el hechizo en sí, dijo Remus en voz baja. Harry, preguntó Hermione, ahora curiosa. ¿Cuál es la diferencia entre, por ejemplo, un ore como Tonks usando la maldición asesina y un mortífago usando la maldición asesina? Todo está en la intención, Hermione. El ore no disfruta del acto y probablemente se siente como yo cuando llegué a casa ayer, fatal. El mortífago disfruta de lo que hace. El ore mata como un acto de justicia. Lo hace por el bien común y siempre como último recurso. El mortífago no comparte esa actitud altruista. Pero no intentaste capturar a Colagusano, señaló Hermione suavemente. Lo sé, Hermione, pero tampoco soy ore. Colagusano mataba gente. Hice lo que creí necesario para asegurarme de que no volviera a matar, respondió Harry en voz baja. Se recostó en la silla y suspiró profundamente. Y por eso, parece que el mundo mágico volverá a odiarme. Hermione miró el papel.
sabiendo que tenía razón. Odiado por un artículo de periódico, exclamó Emma. Mamá, el año pasado la prensa destrozó a Harry. Quienes no lo conocían pensaban que era un imbécil que solo buscaba atención o que estaba completamente loco, dijo Hermione en voz baja. ¿Para qué me molesto más? Tengo suficiente dinero. Podría mudarnos a todos a un nuevo lugar y no tendríamos que trabajar ni un solo día de nuestras vidas. Nunca más tendría que leer un artículo de periódico cuestionando mi cordura ni analizando cada una de mis acciones. ¿Qué tiene de especial este mundo que vale la pena salvar?, preguntó Harry en voz baja. Los adultos intercambiaron miradas preocupadas, sin saber cómo responderle al joven. Porque el hombre que amo no abandonaría este mundo sin intentar salvar alguna parte de él, respondió Hermione bruscamente, sin querer permitirle su momento de autocompasión. Él sonrió levemente ante sus palabras y le apretó una mano con fuerza. Recuérdamelo cuando me escupan en la cara en el callejón Diagon y me quemen en efigie en Hogsmeade. Cuando Hermione lo miró con el ceño fruncido, cambió de tema rápidamente. Entonces, ¿cuándo nos vemos con Arthur? Ginny ha concertado una reunión en el caldero chorreante para el mediodía. Ella y sus hermanos tendrán una habitación privada y planean estar allí una hora antes de que llegue su padre, respondió Hermione. Tonks y Remus fruncieron el ceño. Harry, no estoy segura de que sea buena idea reunirme con Arthur Weasley, dijo Tonks, vacilante. Probablemente tengas razón, Tonks, pero voy a ir de todos modos. Puede que no les deba mucho a los Weasley, pero le debo esto a Ginny, dijo Harry con firmeza. Luego levantó la vista cuando Ginny entró en la cocina. ¿Qué me debes?, preguntó bostezando. Encuentro con tu padre. Ginny le sonrió, sabiendo que no estaba contento con la reunión, pero lo haría de todos modos. Ginny, por lo de anoche, te pido disculpas. No tenía derecho a ser tan grosero contigo, le dijo Harry a la pelirroja. Está bien, Harry, lo entiendo, dijo con seriedad. Se sentó a la mesa y cogió una jarra de zumo. Hermione tenía razón, pensó. Es un caballero la mayor parte del tiempo. Si no tuviera a Neville, le arrancaría los pelos para tenerlo en mis manos. Mansión Malfoy. Voldemort estaba furioso, y cuando Voldemort se enfadaba, todos temían. Esa misma mañana, un joven mortífago, muy ingenuo, le dio al amo un ejemplar del Profeta, donde informaban de la muerte de Colagusano. Se necesitaron casi una docena de mortífagos jóvenes para limpiar por completo a ese temerario. Ahora Voldemort repartía maldiciones cruciatus como premios de circo, siendo Lucius el último en recibirlas. Lucius, espetó Voldemort, mirando al hombre a sus pies, con sus ojos rojos llameantes, manda a buscar a ese tonto, Lestrange. Quiero que maten a Potter aunque sea con todos los sirvientes de esa escuela. Sí, mi señor, respondió el rubio. Lucius se levantó, temblando, y observó cómo el mundo giraba a su alrededor mientras intentaba recuperar el control. Una vez recuperado el equilibrio, salió de la habitación para buscar a Rodolphe Lestrange. El caldero chorreante. Harry, Hermione y Ginny entraron al caldero chorreante con sus capas de ocultación. Harry se había asegurado de que todos en su grupo recibieran una como regalo de Navidad. Tonks y Remus estaban molestos por esta reunión, pero Harry se mantuvo firme. Estaba seguro de que Tonks y Remus estaban cerca por si acaso, pero también estaba seguro de que no los necesitarían hoy. Harry se acercó al mostrador para hablar con Tom, el dueño y gerente del caldero chorreante. ¿Tiene una habitación privada reservada a nombre de Weasley?, preguntó, con el rostro oculto por la capucha de su capa. Tom se asomó por la abertura de la capucha y se estremeció. El amuleto del interior le provocó unas ligeras náuseas. No había tratado con esas personas extrañas y encapuchadas antes del grupo que le había arrebatado a Narcisse Malfoy, y estaba convencido de que eran errores. Estaba seguro de que tenían alguna relación con el ministerio. Tom observó atentamente la habitación para ver si alguien los observaba antes de responder. Habitación número 3, arriba de las escaleras a la derecha, respondió en voz baja. Si eran del ministerio, no quería molestarlos. Harry arrojó un galeón sobre el mostrador. Muchas gracias, posadero, dijo, intentando no reír,
e indicó a Ginny y Hermione que subieran las escaleras. Al entrar en la habitación, vio que Bill y los gemelos ya habían llegado. Aún les faltaba una hora para la llegada de Arthur. Les abrió la puerta a Hermione y Ginny y las hizo pasar. Fred, George y Bill se pusieron de pie, sonriendo a las figuras encapuchadas. Cerrando la puerta, Harry se echó hacia atrás la capucha y se sentó a la larga mesa que había dispuesto la posada mientras Hermione le explicaba las capas y su propósito. Los Weasley, siendo quienes eran, pensaron que la hermandad era una de las bromas más graciosas que habían oído jamás y le dijeron a Harry que probablemente era el único que había conseguido hacerle una broma a Dumbledore. Chicos, quiero que todos entiendan que, pase lo que pase, si pueden mantener una relación con su padre, deben hacerlo. Puede que no vuelva a hablar con él, pero por su propio bien, no lo excluyan de sus vidas, dijo Harry con seriedad. El problema es, empezó Bill, hablando por los demás, que creemos que lo que hicieron fue poco más que robarle a uno de nosotros, Harry. Eso sí, no le echaré la culpa a papá por lo que hizo Ron. Creo que a Ron se le ha resbalado el queso de la galleta y ya no juega con un juego de ajedrez completo. Mis hermanos y yo, bueno, agradecemos que le hayas dado a papá la oportunidad de explicarse. Oye, ¿qué soy? Carne picada, protestó Ginny. ¿Te gustaría hacerlo?, preguntó Fred. Estoy seguro de que podemos arreglarlo, añadió George. ¿Todavía no tenemos un dulce de carne picada?, preguntó Fred. No, todavía está en la mesa de dibujo, respondió George. ¿Les gustaría a los tres experimentar mi hechizo mejorado de Bad Boogie?, preguntó la pequeña pelirroja. Los tres hombres Weasley se encogieron, mientras Hermione y Harry se rieron. Ustedes saben que papá no solo le debe una disculpa a Harry, sino también a Hermione, les dijo Ginny a los demás. No creo, empezó Hermione. No, Hermione. Ginny tiene toda la razón. Lo que Ron intentó hacerte fue inexcusable bajo cualquier circunstancia, dijo Bill, señalándolos a todos. Nos enfureció profundamente su comportamiento y nos avergonzó que te hiciera eso. Sé que tienes familia, pero siempre te consideramos parte de la nuestra. Lo que hizo Ron fue abominable. Hermione bajó la mirada hacia la mesa y se mordió el labio. Se había esforzado mucho por olvidar ese incidente, pero con Bill y los demás hablando de ello, todo se le vino encima de nuevo. Se le llenaron los ojos de lágrimas y sintió unos brazos fuertes que la rodeaban. Levantó la vista y vio a Harry sosteniéndola, a Ginny y a Bill cogiéndoles cada uno una mano, e incluso los gemelos la miraban con expresión sombría. Intentando recuperar la compostura, balbuceó una disculpa, pero los gemelos no la oyeron. Cállate, Hermione, dijo George. No tienes nada de qué disculparte, añadió Fred con fiereza. Y no tienes ningún hechizo de mocoso murciélago con el que amenazarnos, bromeó George suavemente. Oh, claro, es una nena indefensa, dijo Fred, puliéndose las uñas con altivez. Chicos, Hermione probablemente sepa más hechizos que todos nosotros juntos. Justo el otro día me contaba sobre un hechizo de circuncisión que había descubierto y que se podía hacer a distancia, dijo Ginny con una inocencia enorme. Todos los hombres en la sala se encogieron y dirigieron la mirada hacia la joven bruja de pelo espeso. Cuando ella les sonrió dulcemente, todos hicieron una mueca y apartaron la mirada. Harry estaba a punto de decirle algo a Hermione cuando la puerta se abrió y entró Arthur Weasley. Llevaba la ropa arrugada y era evidente que no había dormido bien últimamente. Harry se levantó y rodeó la silla de Hermione, colocándole las manos en los hombros. Miró fríamente al mayor de los Weasley. Ginny se levantó de un salto y se acercó a su padre. Lo agarró de la mano y tiró de él hacia adelante. Arthur se quitó el sombrero y lo sostuvo frente a él como un escudo. Gracias por venir, Harry. Sé que no puedo esperar tu perdón, pero quería decirte cuánto lo siento y quizás hacerte comprender un poco por qué hice lo que hice, ofreció Arthur en voz baja. Ante el asentimiento de Harry, bajó la vista un momento para ordenar sus ideas antes de empezar. Cuando Dumbledore nos contactó el verano antes de tu primer año, estábamos en una situación financiera terrible. Solo gano 3000 galeones al año y Percy, los gemelos y Ron iban a Hogwarts.
Cuesta 600 galeones al año enviar a un niño a Hogwarts, y estaba Dumbledore, ofreciéndonos dinero para hacernos amigos de un chico. Debo admitir que me sentí incómodo, pero el atractivo del dinero era fuerte, Harry. No te conocíamos de nada entonces, y mi inquietud aumentó con el paso de los años. Al final de tu segundo año, te debíamos una vida por salvar a Ginny. Quise detener los pagos en ese momento, pero Mally no quiso ni oír hablar de ello. Llamó a Dumbledore a la madriguera y él se sentó y le explicó que todo tu dinero iría a tus parientes Muggles cuando murieras. Arthur hizo una pausa, con una expresión de disgusto y duda en el rostro. Él necesita saberlo todo, papá, dijo Ginny con firmeza. Cierto. Bueno, como dije, Dumbledore dijo que todo el dinero se le dejaría a los Dursley cuando murieras, como una recompensa por sus años de abuso, y dejó claro que morirías, Harry. Dijo que era imposible que un niño luchara contra Voldemort y ganara. El verano antes de tu cuarto año, Ron se enteró del dinero e insistió en que le dieran una parte. Para entonces, supe que habíamos perdido el honor. Entre Ron y Mally, no nos permitieron echarnos atrás. Aunque sé que mis hijos y Ginny te consideraban uno más de la familia, Mally y Ron habían dejado de hacerlo. Harry, nada de lo que diga me ganará tu perdón ni el de Hermione. Solo quiero que sepan que lamento profundamente lo sucedido, lo que nos ha pasado a todos, concluyó Arthur. Harry guardó silencio un momento, mirando fijamente al mayor de los Weasley, con la mirada dura y la magia ardiendo tras ella. Tienes razón, Arthur. El perdón no es algo que se puede esperar recibir simplemente con unas palabras. Sin embargo, estoy dispuesto a darte la oportunidad de ganártelo. Conozco la carta que le enviaste a Amelia y le he dicho que no haga nada al respecto por ahora. Arthur levantó la vista bruscamente. ¿Le está diciendo a Amelia qué hacer? ¿Qué está pasando?, se preguntó Arthur. Hermione sonrió cuando Harry adoptó lo que ella llamaba su modo, maestro. Sí, Arthur. Amelia me escucha en este asunto. Ahora bien, esto es lo que vas a hacer. Nos acercamos a un punto de inflexión crucial en la guerra contra Voldemort y, debido al fracaso de nuestros líderes, vamos a perder Gran Bretaña. Yo y algunos amigos, como tus hijos e hija, somos conscientes de lo que va a suceder y estamos trabajando para preservar lo que podemos. Pero no te equivoques, el mundo mágico en Gran Bretaña está a punto de llegar a un final terrible. Tienes dos opciones, Arthur, y solo te las ofrezco por tu familia, a la que considero parte de la mía. Puedes continuar como hasta ahora, miserable y solo, y pronto la guerra te alcanzará. O puedes ayudarnos y, de paso, tal vez cerrar la brecha entre tú y tus hijos. Aún no sé si sea posible cerrar la brecha entre tú y yo. Y en cuanto a Hermione, eso es cosa suya. Dicho esto, estas son mis condiciones. Te unirás a tus hijos en lo que yo llamo el equipo Weasley. Bill es el líder del equipo y recibirá sus órdenes. Cuando dé la señal, el equipo Weasley comenzará algunas tareas que tus hijos conocen. Mientras tanto, dejarás de tener contacto con Dumbledore y su sociedad de observación de aves, preferiblemente renunciando a ellos. No te equivoques, Arthur. Si descubro que has hablado con Dumbledore o con alguno de sus compinches, te borraré la memoria y haré que te metan en Azkaban, dijo Harry con frialdad. Arthur asintió al joven. Todos en la sala podían sentir la magia que emanaba de Harry mientras hablaba. Hermione temía que volara el edificio. Arthur bajó la mirada y arrastró los pies. Haré lo que me pidas, Harry. Harry asintió lentamente y se colocó detrás de Hermione. Le puso una mano en el hombro como para recordarle a Arthur que aún había asuntos pendientes entre ellos. Arthur asintió a Harry, luego se giró para mirar a la joven bruja y tragó saliva con dificultad. Hermione, balbuceó Arthur, no tengo palabras para decirte. Lo que mi hijo te hizo e intentó hacerte fue repugnante. Deshonró a nuestra familia y nuestro nombre, y al hacerlo, te lastimó de maneras que ni siquiera puedo imaginar. Sí, papá, murmuró Ginny. Las acciones de Ron lo hacen indigno del nombre Weasley. Lo sé, Ginevra, dijo Arthur en voz baja. Por eso los papeles del divorcio que presenté también incluyen una declaración formal de deshereda de Ronald. Tomará el apellido de su madre,
Pruitt. Los cuatro Weasley intercambiaron una mirada de asombro. Era inesperado. Ginny se apoyó en Fred, llorando quedamente, y él abrazó a su hermana, abrazándola. Incluso los ojos de Hermione se llenaron de lágrimas contenidas. Harry bajó la cabeza y cerró los ojos. Los Weasley le habían causado un dolor considerable durante el último año, pero siempre le habían parecido tan sólidos, tan familia. Y ahora esa roca se estaba desmoronando. Lo siento, susurró Harry, apenas se oyó. Arthur y los demás se giraron para mirarlo con incredulidad. Empiezo a pensar que debe ser una maldición familiar, dijo Harry en voz baja. Todos los que ni se te ocurra decirlo, Harry Potter, replicó Ginny en voz alta. Se acercó a él y, a pesar de su baja estatura, pareció por un instante cernirse sobre él con las manos en las quereres, mirándolo fijamente y fulminándolo con la mirada. No le hiciste esto a mi familia. Nos lo hicimos nosotros mismos y te hechizaré hasta el año que viene si crees que vamos a dejar que aceptes la culpa. Le metió un dedo bajo la nariz y lo agitó con violencia. Cuando Harry retrocedió, muchos en la sala empezaron a reírse disimuladamente de ellos dos. Harry miró a Hermione pidiendo ayuda, pero ella estaba demasiado ocupada riéndose. Ginny seguía gritándole, así que decidió que era hora de tomar cartas en el asunto. Lanzó algunos hechizos de ilusión sin varita y luego se conjuró un encantamiento de camuflaje. Mientras Harry desaparecía de la vista, Ginny miró a su alrededor confundida. Cuando volvió a la mesa, vio a Hermione sentada allí y 4 copias perfectas de Harry Potter. Ginny entrecerró los ojos con ira. Eso no es justo, Harry. Claro que no, pero es gracioso, Ginny. Hasta tú tienes que admitirlo. La respuesta salió de 4 gargantas distintas, y los 4 Harry la miraron con seriedad, aunque sus ojos brillaban alegremente. Los gemelos, finalmente dándose cuenta de lo que Harry había hecho, se cayeron de sus asientos, riendo. Grimmauld Place. Emma se sentó frente a la cálida chimenea en la sala de estar contigua a su dormitorio. Observó a su esposo caminar de un lado a otro murmurando en voz baja. Finalmente, dejó la revista de odontología que había estado intentando leer. Dan, ¿podrías sentarte y decirme qué te preocupa o debería llamar a Remus y pedirle que te aturda? Te juro que llevas un agujero en la alfombra, dijo Emma exasperada. Dan se giró hacia ella. ¿No estás nada molesta? ¿No la oíste esta mañana? Claro que la oí, Dan. Mi pregunta es, ¿por qué estás molesto? Sospechaste que sentía lo mismo por él desde hace meses. Sospechar y saber son 2 cosas distintas. Lo dijo abiertamente, delante de testigos. Emma dejó el diario en una mesita y miró a su marido, prestándole toda su atención. ¿Y bien, cuál es tu objeción? Ese joven no solo la ama, sino que daría su vida para asegurar su seguridad y felicidad. Es increíblemente rico y no le ha afectado. Es francamente humilde. Es generoso hasta la exageración y se preocupa por gente que ni siquiera conoce. Gasta dinero para salvar a gente que ni siquiera lo conoce. Para los estándares mágicos, es el mago más fuerte que el mundo haya visto jamás. Y aún así es humilde al respecto. Le avergüenza. Obviamente la ama a pesar de una educación que debería haberlo dejado incapaz de amar a nadie. Así que lo preguntaré de nuevo. ¿Cuál es tu objeción? Son demasiado jóvenes. Emma le sonrió con dulzura. Para nosotros, sí, son jóvenes. Pero lo son de verdad, Dan. Harry nunca tuvo una infancia de verdad. Ese pobre niño pasó de bebé a adulto en una 1/4 parte del tiempo que nos toma a los demás. Y Hermione, bueno, siempre ha intentado ser más madura que sus compañeros. Pero eso no viene al caso. En el mundo mágico, tienen una esperanza de vida el doble que la nuestra y aún así se casan jóvenes. Los padres de Harry se casaron a las pocas semanas de graduarse en Hogwarts, y tuvieron a Harry solo unos años después. En este mundo las cosas son diferentes. No hay abortos, el divorcio solo es posible si el cabeza de familia está de acuerdo. La gente se casa antes y se queda así, felizmente, debo añadir. Dan la miró con curiosidad. ¿Cómo lo logran? Hablé con Tonks al respecto. Al parecer, una pareja necesita un hechizo de compatibilidad antes de casarse. Si la compatibilidad es inferior al 70%,
La pareja debe asistir a sesiones anuales de terapia durante los primeros 25 años de matrimonio si insisten en seguir adelante. Si superan el 70%, no necesitan asistir a las sesiones. Tonks me contó que Ginny les hizo una prueba de compatibilidad a Harry y Hermione y que estaba fuera de escala. Según Tonks y Remus, los padres de Harry tenían una compatibilidad del 180%. Harry y Hermione superan el 300%. Si te sirve de consuelo, Dan, sé con certeza que la virtud de tu hija sigue intacta, aunque sospecho que no durará mucho. Nuestra hija ha elegido a un hombre que la honra sin presionarla como a otra persona que recuerdo, dijo con severidad, aunque sus ojos brillaban de diversión. La expresión de Dan se tiñó de vergüenza y bajó la mirada hacia la alfombra, arrastrando los pies avergonzado. Creo que parte de tu problema, mi amado esposo, es que ves a Harry husmeando a nuestra hija y luego recuerdas cómo eras a su edad. Eras un diablillo calenturiento en tu época, querido, y lo sigues siendo, pero Harry no es como tú. Según Hermione, ha tenido que explicarle cosas que cualquier niño de su edad debería saber. De hecho, apuesto a que lo guiará un tiempo hasta que consiga ganar confianza en sí mismo. Está bien, está bien. Ya entiendo, no tienes que dibujar diagramas ni ilustraciones. Harry es un ángel. Emma frunció el ceño y suspiró profundamente. Te mato aquí y ahora, o espero a que Hermione vuelva a casa y la dejo hacerlo. Te juro que algunas decisiones son difíciles de tomar. Dan la miró enojado y Emma fingió retroceder de miedo antes de reírse de él. Honestamente, Dan, lo que necesitas entender es que nuestra hija se ha enamorado de un buen hombre, un hombre honorable, un hombre que la ama como a nada en este mundo ni en ningún otro. Eso es todo lo que necesitas entender y aceptar. Es feliz con Harry, alégrate por ella. Incluso tuvo una visión de mi madre diciéndole que Harry era su pareja elegida. Es una mujer inteligente, sí, mujer, Daniel Granger. Ya no es solo nuestra pequeña. Es una mujer adulta, legalmente mayor de edad en este país. Es lo suficientemente inteligente como para asegurarse de no convertirnos en abuelos demasiado pronto. Emma se acercó, le agarró la mano y lo acomodó en el sofá. Lo besó apasionadamente y lo miró fijamente a los ojos. Te lo diré solo una vez, Daniel Granger. No te metas con Hermione. Ella es feliz y lo último que quieres es que ambos estemos enfadados contigo. No pensaba interferir, Emma. Pero si al menos no puedo quejarme contigo, ¿con quién puedo quejarme? Soy su padre, se supone que debo odiar a cualquier hombre que traiga a casa. Siempre pensé que encontraría mucho de qué quejarme con cualquier chico que trajera. En cambio, encuentra al único hombre en Inglaterra que le da más importancia a su felicidad que a ella. La edad es prácticamente lo único de lo que me puedo quejar, dijo Dan, intentando disimular el quejido en su voz. Se estremeció cuando Emma le mordisqueó el cuello. Entonces encuentra algo más que hacer además de quejarte de cosas que no puedes cambiar, murmuró con voz ronca contra su cuello. Dan deslizó una mano hasta posarla en su cadera e hizo exactamente lo que su esposa le pidió. Después de todo, ¿no era eso lo que se suponía que debía hacer un esposo obediente? Greenmount Place, esa noche en la cena. Harry y Hermione habían regresado esa misma tarde de su reunión con los Weasley. La mayoría de sus invitados ya se habían marchado, con la única excepción de Luna, quien pidió quedarse para que ella y Draco pudieran celebrar el año nuevo juntos. Narcisa encontró a la pequeña rubia bastante entretenida a pesar de su aparente rareza y la invitó a compartir su habitación con ella. A nadie le importó realmente, con los invitados fuera, la casa se sentía vacía de nuevo. Harry estaba sentado con los demás en la mesa de la cocina, preparándose para disfrutar de una cena acogedora. Echó un vistazo a su alrededor, notando la sonrisa tonta en el rostro de Dan y la mirada engreída de Emma. Le dio un codazo a Hermione y asintió en dirección a sus padres. Ella miró un momento, luego apartó la mirada, sonrojada. Te lo explicaré más tarde, susurró. Harry asintió y se concentró en la conversación entre Remus y Tonks. Todo es cuestión de tiempo, Tonks, dijo Remus acaloradamente. No entiendo cómo puedes decir eso, Remy. Tenemos tanto que hacer que, aunque empecemos ahora, puede que nunca lo terminemos a tiempo.
replicó Tonks. Harry intervino en la conversación. Fijé la fecha de inicio cuando lo hice porque no sabemos cuándo llegará el final. El problema es que, si la fijamos demasiado pronto, corremos el riesgo de revelar algo. El final vendrá con una gran confusión, Tonks, y si tenemos cuidado, podremos escabullirnos, ocultos por el ruido de toda esa confusión. Tonks observó a Harry con atención. Sí, lo entiendo, Harry, pero si empezamos antes, podríamos salvar a más gente. Te digo que no podemos, Tonks. No se trata de salvar a todos, se trata de salvar lo que podamos, respondió Harry con brusquedad. Le temblaban las manos de frustración. Lo siento, Tonks, dijo un momento después. No quería ser brusco. Mira, a mí tampoco me gusta la idea de salvar solo lo que podamos. Quiero salvarlos a todos, pero no puedo. Simplemente no es posible, y todos me dicen que si voy tras Voldemort ahora mismo, perderé. De verdad quiero salvarlos a todos, Tonks, aunque me odien y me teman, terminó Harry en un susurro. Tonks se levantó rápidamente, derribando su silla con un fuerte golpe. Se acercó a abrazar a Harry. Podía ver que la conversación le había causado mucha angustia. Con la mayoría de las miradas en la mesa fijas en Harry y Tonks, nadie notó que la mirada de Hermione se ponía vidriosa. Se estremeció una vez, y luego otra. Finalmente, habló con una voz distinta a la suya. Una estrella brillará en el reino. La noche se convertirá en día al descansar la oscuridad, y el sonido sacudirá los cimientos de toda creencia. Cuando las piedras antiguas se conviertan en cenizas. 20 días es todo lo que queda. Antes de que los fieles deban huir, una estrella brillará en el reino. Harry se apartó bruscamente de Tonks y miró a Hermione alarmado. Luna ya le estaba pasando un pergamino con una copia de lo que había dicho. Harry la dejó repetir la profecía mientras la comprobaba con el pergamino una vez más antes de tocarle suavemente el hombro. Hermione se estremeció de nuevo y sus ojos se posaron en Harry. Lo miró confundida hasta que él le entregó el pergamino. Jadeó y palideció, temblando contra él mientras leía. Extendió la mano y con cuidado le quitó el pergamino. Luego hizo varias copias y las pasó por la mesa. Ahora otros podrían descifrar la nueva profecía. Harry entonces se concentró en Hermione. Le colocó un dedo bajo la barbilla, la obligó a levantar la cabeza con suavidad y la miró a los ojos. Hermione, no te preocupes por eso esta noche. De hecho, le voy a dejar esto a Remus. Es tan buen investigador como tú, dijo en voz baja. Tonks sacó un pequeño frasco de su bolsillo y se lo entregó a Emma. Ponle 3 gotas de esto en el té esta noche. Dormirá del tirón, susurró. Harry captó la conversación y asintió a Tonks. ¿Estás cansado? ¿Por qué no vas con tu mamá a darte un baño caliente y luego paso a ver si sigues despierto? Pero ahora mismo me gustaría hablar con tu papá. Cosas de chicos, ya sabes, dijo Harry con una mirada tranquila y reconfortante. Ella asintió con incertidumbre y dejó que su madre la acompañara fuera de la cocina. Harry la observó mientras se marchaba antes de recostarse en su silla y suspirar aliviado. Realmente no tenías nada que decirme, ¿verdad, Harry?, preguntó Dan. De hecho, sí, señor Granger, respondió Harry, tomando una de las copias y lanzándosela a Dan. No soy experto en profecías, pero algo en esto me recuerda al mundo Muggle, no al mundo mágico. Me gustaría pedirle un par de favores. Primero, vamos a tener que encontrar una forma de monitorear lo que sucede en el mundo Muggle. Eso sugiere algún tipo de radio, creo, pero no estoy seguro de qué tipo. Todavía tiene esa tarjeta de Gringotts, así que necesito que averigüe qué tipo de radio necesitamos y la recoja. Dan asintió pensativo. Sí, ya lo veo. Quizás deberíamos usar un escáner o algún tipo de receptor de onda corta. Lo revisaré. ¿Qué más necesitas? Bueno, lo siguiente va a ser más difícil. Hermione detesta ser vidente. Para ella, la adivinación es pura tontería. Lo que quiero es distraerla un rato. Faltan 2 días para Año Nuevo. Estaba pensando que tal vez podría salir con ella mañana, o incluso ver un espectáculo navideño en Nochevieja. Podría llevarla al Londres Muggle, a algún lugar elegante, quizá, pero no tengo ni idea de a dónde llevarla. Depende de cuánto estés dispuesto a gastar por una salida nocturna, Harry.
Harry pareció pensativo por un momento. Tengo 3.500 libras de dinero Muggle en mi cómoda de arriba. ¿Necesitaría más? Dan tragó saliva, sorprendido, y luego negó con la cabeza. No, Harry, no necesitarás más. Creo que hay un espectáculo excelente en la Royal Opera House, pero Hermione necesitaría un vestido formal para eso. Recogeré las entradas para ti, Harry, y la llevaré a comprarle un vestido nuevo mañana. Tú solo tienes que preocuparte de arreglarte, ofreció Tonks. Excelente, te dejaré usar mi tarjeta para su vestido, Tonks. Entre las compras, el espectáculo y la cena, estará demasiado ocupada para preocuparse por esa profecía, respondió Harry. Grimmauld Place, desayuno, año nuevo. Hermione se despertó tarde, salió de la cama, se puso una bata y unas pantuflas antes de bajar sigilosamente a la cocina a desayunar. Su mente era un torbellino recordando la noche anterior. Harry había arreglado que Tonks la llevara el día anterior a comprar un vestido de noche formal, pero nadie le había dicho el motivo. Tonks decidió que si necesitaba un vestido formal, también necesitaría un cambio de imagen total. Con Emma acompañándolas, las tres mujeres pasaron el día de compras. Hermione no supo el motivo del vestido ni del cambio de imagen hasta que la limusina Rolls-Royce de Park Warp de 1935 que Harry había alquilado se detuvo frente al número 11 de Grimmauld Place y los dejó frente a la Royal Opera House. Hermione se sintió como una princesa de cuento de hadas durante unas horas, justo como Harry quería que se sintiera. Después, cenaron en un restaurante Muggle un poco apartado que les recomendó el chofer antes de regresar a Grimmauld Place. A la mañana siguiente, Hermione seguía rebosante de emoción cuando entró en la cocina. Hermione se detuvo en seco al ver a Tonks curándole a Harry lo que parecía un enorme ojo morado. Tenía el labio partido y sangraba. ¿Qué te pasó? Prácticamente le gritó. Callejón Diagon, Hermione. Eso me pasó a mí, respondió Harry con pesadez. Remus le acercó un ejemplar de El Profeta. Aturdida, se sentó y empezó a leer. Ataque en el Callejón Diagon por parte de vándalos desconocidos. Las celebraciones de Nochevieja en el Callejón Diagon se vieron interrumpidas anoche cuando un grupo de vándalos enmascarados comenzó a atacar a la gente y a destruir propiedades. El portavoz del ministerio, Percy Weatherby, declaró: estamos seguros de que los atacantes eran mortífagos, partidarios de quien tú sabes. El profeta, en cambio, no lo cree en absoluto. Tenemos motivos para creer que en realidad eran estudiantes de Hogwarts bajo el mando de Harry Potter, Albus Dumbledore o ambos. Ambos son sospechosos de enseñar artes oscuras en el colegio. Más de 40 personas fueron enviadas a San Mango como consecuencia del ataque y se ha confirmado la muerte de otras 20. Además de los heridos y los muertos, con la excepción de Ollivanders y Gringotts, la mayoría de las tiendas del Callejón Diagon quedaron destruidas o sufrieron graves daños. El profeta insta al ministerio a dejar de mentir al público y a tomar medidas para limpiar el caos en Hogwarts. Si Harry Potter no se ha vuelto oscuro, exigimos que sea puesto inmediatamente bajo custodia protectora y alejado de la influencia de esa escuela y su turbio director. ¿Y si Harry Potter no se ha pasado al lado oscuro porque no detuvo el ataque? No. En el profeta creemos que es hora de que el niño que vivió asuma su fama y responsabilidad con el mundo mágico. Lo hemos mimado demasiado tiempo y este es el agradecimiento que recibimos por tratarlo tan bien. Creemos que no. Hermione levantó la vista del artículo y entrecerró los ojos, pensativa. Bueno, veo que hubo un problema en el Callejón Diagon anoche, pero ¿cómo te lastimaste, Harry? Harry suspiró cuando Tonks le entregó una poción para el ojo morado. La bebió de un trago rápido y dejó la taza sobre la mesa antes de responder. Quería comprar más golosinas para lechuzas esta mañana y pensé que sería bueno que te trajera algunas flores. No llegué a adentrarme más de 3 metros en el callejón cuando me acosaron. La gente me tiraba piedras y adoquines. Creo que me insultaron de todo. Al parecer, el profeta piensa que soy malvado y la gente les está creyendo de nuevo. Negó con la cabeza, haciendo una mueca. Es como el 5.º año otra vez, murmuró. Solo que esta vez no es el ministerio quien le dice al profeta que me crucifique.
Harry se puso de pie y comenzó a caminar fuera de la cocina. Su postura y forma de andar evidenciaban el dolor que sentía. Era obvio que había sido golpeado en más lugares que su cara. ¿A dónde vas?, le preguntó Tonks preocupada. Creo que me iré a acostar un rato y luego tal vez me daré un baño caliente, respondió. Harry salió de la cocina y Tonks se mordió el labio con preocupación. No tuvo valor para decirle que, desde el ataque a San Mango, su correo, que aún estaba siendo revisado por el ministerio, había aumentado un 1000%, más de 300 vociferadores al día. Una vez más, el mundo mágico le daba la espalda a Harry Potter. Hermione fue a ver a Harry una hora después, solo para encontrarlo durmiendo entrecortadamente. Sabía que despertaría pronto, así que agarró un libro y acercó una silla para sentarse cerca de él. Estaba decidida a asegurarse de que la opinión pública no lo desviara de su curso. Número 10 Downing Street. Era muy tarde y las únicas personas que seguían despiertas en la mansión eran el personal de limpieza o parte de las fuerzas de seguridad. 4 siluetas indistintas se movían por la mansión, apenas visibles. La sala de seguridad principal fue una de las primeras paradas. Tras varios aturdimientos pronunciados en voz baja, las siluetas subieron al dormitorio principal. Al hacerlo, todos los que se encontraban con ellas también se quedaban atónitos. En el dormitorio se encontraba el primer ministro de las Islas Británicas, uno de los políticos más poderosos del mundo occidental. Esa noche durmió solo, ya que su esposa se alojaba con familiares en el campo. Harry, Bill Weasley, Amelia Bones y Remus Lupin entraron en la habitación. Harry lanzó múltiples hechizos de ilusión sobre el sistema de seguridad Muggle. Era el único con la fuerza suficiente para mantener varias ilusiones simultáneamente. Remus y Bill estaban allí para atender a cualquier persona que encontraran, y Amelia hablaría por ellos. Amelia se quitó por completo la capa de invisibilidad antes de acercarse a la cama. Amelia sacudió suavemente el hombro del hombre que dormía en la cama. El primer ministro se incorporó sobresaltado. Siendo político desde hacía mucho tiempo, sabía que las llamadas de atención en medio de la noche nunca eran buenas. No se alarme, ministro. No estamos aquí para hacerle daño, dijo Amelia en voz baja. ¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde está la seguridad?, preguntó el ministro asustado. Su personal de seguridad no ha sufrido daños, ministro. Los pusimos a dormir un rato para poder hablar de algunas cosas, y luego nos marchamos, dejándolo sano y salvo, respondió Amelia con calma. El primer ministro entrecerró los ojos e intentó controlar la extraña situación. ¿Nosotros? Señora, por lo que veo, usted y yo estamos solos. Ante un gesto de Amelia, los demás se quitaron las capas de invisibilidad. El primer ministro pareció sorprendido y asintió. Entonces, ¿eres de ese otro ministerio? Muy bien, dime lo que tengas que decir. Señor, en primer lugar, no somos representantes oficiales del Ministerio de Magia, aunque soy el director de aplicación de la ley mágica. Es muy probable que la información que ha estado recibiendo del Ministerio de Magia esté contaminada, así que, por favor, escuche con atención. No tenemos mucho tiempo. Para empezar, el mundo mágico está en guerra y está a punto de extenderse a tu mundo de forma negativa. Hay múltiples facciones que compiten por el control de nuestro mundo. El Ministerio de Magia es una de ellas, pero está mal dirigido y comprometido por agentes de las otras facciones. También está la Orden del Fénix, otra facción, que afirma estar interesada únicamente en ayudar al Ministerio a derrotar a Lord Voldemort. Voldemort es la tercera facción, y cuando gane, las consecuencias serán trágicas para toda Inglaterra. ¿Y tú a qué facción representas? Amelia sonrió con tristeza al primer ministro. Representamos una cuarta facción, una que sabe que Lord Voldemort ganará esta próxima guerra y se apoderará de Inglaterra, de la magia y de ustedes. Nuestro grupo tiene un solo objetivo, ministro, salvar lo que podamos. Por eso estamos aquí esta noche, para advertirles que tienen poco más de 4 meses para prepararse. Creemos que su ejército se ha visto comprometido, al igual que elementos clave del gobierno civil. Cuando llegue el momento, el gobierno civil y legal de Inglaterra caerá y no podrán hacer nada para detenerlo.
El primer ministro salió de la cama y se puso una bata con expresión sombría. Aunque el mundo mágico era un secreto de Estado, todos los primeros ministros sabían de su existencia. No era la primera vez que una amenaza provenía del mundo mágico para afectar a la Gran Bretaña Magel, pero, en el pasado, siempre habían solucionado sus propios problemas. Ahora parecía que esto era algo que escapaba a su control. Dio unos pasos y luego se giró para mirar a Amelia. ¿Esta información es correcta? ¿La crees?, preguntó. El ministro se sorprendió cuando Amelia miró a Harry y él asintió con la cabeza antes de que ella le respondiera. Ministro, es bastante cierto que estamos tomando una serie de medidas altamente ilegales para preservar lo que consideramos lo mejor de la Inglaterra Magel y mágica. Ciertos objetos culturales de gran importancia para ambos pueblos serán reubicados en las embajadas británicas en Washington D.C. y Ottawa, Canadá. Así que, por favor, asegúrese de que esas embajadas estén al tanto de las entregas de un grupo llamado Caso Verde. El primer ministro garabateó algunas notas en una mesita de noche mientras Amelia hablaba. Le indicó cómo contactarla usando el sistema de telefonía móvil Magel y luego se ofreció a ayudar con la reubicación del personal, pero admitió que la ayuda tendría que ser extremadamente limitada y mantenerse en secreto. Finalmente, el ministro levantó la vista mientras Amelia se calmaba. ¿No puede tu grupo ayudar al ministerio a detener esto? Mucha gente va a morir, maldita sea. Deberías estar ayudando, no huyendo. Amelia estaba a punto de decir algo cuando Harry hizo un ruido. Todos se giraron a mirarlo. Su mirada estaba fija en el ministro y las lágrimas corrían por su rostro. No podemos ayudar. Por mucho que queramos, no podemos. Hay cosas que están destinadas a suceder, señor primer ministro. Por favor, preste atención a nuestra advertencia y tome medidas para salvar lo que pueda, dijo el joven con voz entrecortada. Remus se acercó a Harry y le puso una mano en el hombro. Harry lo miró agradecido mientras el primer ministro consideraba sus opciones. Finalmente, asintió derrotado. Gracias por su advertencia. Tomaremos medidas, respondió con pesadez el primer ministro. Mientras los cuatro se ponían sus capas de invisibilidad, el primer ministro de las Islas Británicas ya estaba despertando al gobierno. Lo último que Harry oyó fue al primer ministro al teléfono diciéndole a la operadora que lo conectara con el palacio de Buckingham y que necesitaba hablar con la reina. Destino a Hogwarts, tens prisa los dos, gritó Tonks desde el vestíbulo principal. Un momento después, Harry y Hermione bajaron las escaleras. Draco había ido a pasar 2 días con Luna y los encontraría en el andén 934. Optaron por regresar a la escuela en el expreso para evitar preguntas y usaban otro medio de transporte. Desde Greenmount Place, tomaron un coche proporcionado por el ministerio hasta la estación. Al arrancar el coche, todos se pusieron sus capas de camuflaje. La experiencia de Harry en el callejón Diagon lo había hecho reacio a salir sin disfraz. Era una actitud que preocupaba constantemente a Hermione. Sabía que había una razón válida para ello, pero en cierto modo estaba obligando a Harry a entrar en una prisión autoimpuesta, similar a la que Sirius experimentó en los últimos años de su vida. El paralelismo y su efecto en Harry le resultaban inquietantes. El cambio de actitud del público fue rápido y brutal. En los pocos días posteriores al ataque en el callejón Diagon, la cantidad de correos de odio que Harry recibía se disparó. Recibía un promedio de 300 a 400 aullidos diarios, y la cantidad de correo maldito también se incrementó drásticamente. En los últimos 5 días, los errores arrestaron a 24 personas por enviarle objetos con maldiciones letales por correo. El estoicismo de Harry ante este cambio repentino molestó sobre todo a Hermione. Sabía que la situación lo había dolido profundamente, pero estaba ocultando sus emociones y ni siquiera ella había logrado salir de su caparazón. Se mantuvo al margen, observándolo interactuar con los demás, sabiendo que fingía la mayoría de sus emociones en ese momento. Sabía que fingía porque no había podido sacarlo a la luz ni siquiera para una sesión de besos serios. No tuvieron que esperar mucho hasta que vieron acercarse a Arthur y a otro grupo de figuras vestidas con capas de camuflaje. Eran Ginny y los hermanos Weasley.
Arthur miró con nerviosismo a todas las figuras con capas. Nadie se había molestado en explicarle por qué sus hijos e hija las llevaban. Ginny y Hermione se bajaron las capuchas y se abrazaron mientras esperaban a que llegaran los demás marginados. Uno a uno entraron a la plataforma por el portal, cada uno con una capa que Harry les había regalado por Navidad. Al llegar, los niños se quitaron las capuchas y se saludaron. Los adultos y Harry fueron los únicos que se dejaron las capuchas puestas, ocultando sus rasgos. Arthur rondaba incómodo al borde del grupo, pero Bill se mantuvo cerca de él. Palideció ligeramente al ver a Mally y Ron al acercarse. El rostro de Mally se ensombreció de ira y empezó a avanzar cuando Tonks se interpuso en su camino. Tonks había asumido la forma de aquel demacrado y anciano miembro de la hermandad antes de llegar a la estación de tren. Era una forma con la que Mally estaba familiarizada. No te metas en nuestros asuntos, Mally Pruitt. Ya te lo advertimos una vez, no te lo volveremos a advertir, dijo el metamorfo con frialdad. Pero ese es mi marido, chilló Mally. Ex marido, y ahora bajo nuestra protección, Mally Pruitt, fue la fría respuesta. Mally se detuvo en seco y consideró sus opciones. Realmente no había mucho que pudiera hacer. El divorcio de Arthur y el repudio de Ron la habían dejado impactada, pero no había apelación. Él le había asignado 1/3 de sus ingresos y la madriguera como pensión alimenticia. Si presionaba demasiado, Arthur tenía la opción, como cabeza de familia de la familia Weasley, de reducir aún más esa cantidad. Intentando ignorar la inminente pelea entre Mally y Arthur, Hermione condujo a los marginados al tren. Harry la siguió, con la capucha puesta, ocultando su identidad. Ron se soltó de Mally y subió corriendo por la misma escalera que los marginados. Arthur, al ver a Ron y Ginny subir al tren, se apareció de vuelta en su oficina del ministerio. Una pelea pública con una exesposa era lo último que quería. A bordo del expreso, Ron alcanzó a los marginados, que llenaban el vagón buscando un compartimento vacío. Ron empujó a la figura encapuchada delante de él. La figura cayó al suelo y patinó un paso. Todos los marginados se giraron y sacaron sus varitas. Menuda cosa, tu hermandad. Así que, Ginny, ¿te has unido al resto de estas putas? ¿Te abres de piernas para todas? ¿Te está enseñando Hermione a ser una buena puta? Se burló Ron. Harry se puso de pie lentamente y se giró para mirar a Ron. Su capa empezó a ondear violentamente como si hubiera un viento fuerte, y se quitó la capucha. Ron, tienes un complejo de inferioridad, y está totalmente justificado. Huye, pequeño, antes de que te hagan daño, dijo Harry con una voz tan fría que congelaría el acero. Ron se apartó del grupo y habría escapado, pero antes de que pudiera girar, su hermana le lanzó un hechizo de moco murciélago. Mientras Ron se agarraba la nariz en un vano intento por contener a los mocos, Luna murmuró en voz baja y una luz púrpura salió disparada de su varita. Al alcanzar a Ron, este gritó y se llevó la mano a la cabeza. Mientras los proscritos observaban, un cuerno retorcido y arrugado le creció 15 centímetros del centro de la frente. ¿Snorkack de cuernos arrugados? Draco le preguntó clínicamente. Confirmó Luna con aire soñador. Aunque quedaría mejor con las patas emplumadas y el trasero escamoso del Snorkack. Draco y Hermione se miraron fijamente un momento. Entonces Draco señaló a Ron, luego a sí mismo y articuló la palabra plumas. Hermione asintió y ambos se volvieron hacia Ron, que chillaba. Al unísono, apuntaron sus varitas al pelirrojo y murmuraron en voz baja. Cuando los dos hechizos lo alcanzaron, dejó de maullar y los miró con asombro, antes de bajar la vista hacia sus piernas emplumadas y su trasero escamoso. Mucho mejor, dijo Luna con aprobación. Neville ladeó la cabeza y miró fijamente al hermano de Ginny. Ron, conmocionado hasta el punto de no poder hablar, se quedó en el pasillo del expreso de Hogwarts con las piernas abiertas y emplumadas, el trasero cubierto de grandes escamas verdes y exudando enormes mocos que lo atacaron al poco de emerger. Pero algo faltaba. Neville dio un paso al frente y murmuró algo, pero no lo suficientemente bajo. Ginny empezó a reír antes de que el hechizo alcanzara a su hermano. Una vez que lo hizo, los demás se unieron. El pecho de Ron empezó a hincharse y,
Cuando finalmente terminó, lució unos hermosos pechos de Dede. El pasillo del vagón se había llenado rápidamente cuando Ron empezó a gritar, y ahora estaba lleno de estudiantes que reían y aullaban mientras lo miraban fijamente. Ron empezó a entrecerrar los ojos, pero pronto le resultó demasiado doloroso, pues le tiraba de la piel alrededor del cuerno. «Pagarán por esto», les dijo a los marginados. «Me aseguraré de ello». «Huye, Ron», dijo Harry en voz baja. «A menos, claro, que quieras un buen par de pezuñas para acompañar tu cuerno. O tal vez un par de alas», dijo Ginny peligrosamente. «¿Un snorkack de cuernos arrugados al lado? ¡Qué intrigante!», dijo Luna emocionada. Ron los miró con furia impotente. No podía hacer nada en ese momento y lo sabía. Se giró bruscamente, o lo intentó. En cambio, se encontró atrapado entre las paredes. «¿Qué es esto?», dijo con voz chillona. «¿Sabes? Nunca me había fijado en lo grande que es el trasero de Ron», dijo Ginny con tono informal mientras miraba a su hermano. «Puede que haya añadido algo al hechizo», admitió Hermione, con los labios crispados. «Quizás no debería haberlo hecho». «No, creo que es una mejora», dijo Ginny, ladeando la cabeza y examinando a Ron. «En cualquier caso, será divertido ver cómo se baja del tren. ¿Qué opinas, Harry?». Harry se giró hacia Ginny y sonrió, aunque la sonrisa no llegó a sus ojos. Hermione lo observó con los ojos entrecerrados y prometió que lo atraparía y lo haría hablar. La mayor parte del viaje de regreso a Hogwarts transcurrió sin incidentes. Poca gente quería interactuar con Harry o sus amigos, pero Hermione veía que con cada mirada furtiva que un estudiante les dirigía, el muro que Harry construía a su alrededor se hacía más alto y grueso. Frunció el ceño y planeó su propia intervención para traerlo de vuelta con ella y sus amigos. Luna y Draco, tras la cena de bienvenida, los marginados se separaron para ir a sus respectivas casas. Draco acompañó a Luna parte del camino de regreso a Ravenclaw cuando tomó una decisión que lo había estado atormentando todo el día. Se giró bruscamente y jaló a Luna de la mano hacia un aula vacía. Fue una sorpresa tan grande que Luna salió de su ensoñación. «¿Qué haces?», preguntó Luna sin aliento. Draco la empujó hacia una silla y luego empezó a pasearse frente a la desconcertada Ravenclaw. Finalmente, se detuvo y se giró para mirarla por un momento. «Me desconciertas, Luna. Sigo sin entenderte. Una vez creí saberlo todo sobre las mujeres. Mi padre me dejaba jugar con las mujeres que traía a casa para entretenerlo y, créeme, no me refiero a que jugáramos al chasquido explosivo ni a las piedras de Gab. Estoy confundido y no sé qué hacer. No quiero tratarte como mi padre trataba a sus doxis, ni como quería que yo las tratara. Me hace sentir cosas que no he sentido antes y no lo entiendo del todo». Luna le sonrió con dulzura y él se estremeció ante la oleada de intensas emociones que le destrozaban los nervios. Luego adoptó su habitual expresión vaga. «¿Sabes, Draco? Te pareces más a Harry de lo que pensaba. Ves el amor de frente y no lo reconoces», dijo con aire soñador. «Pero no te preocupes, estaré aquí esperando a que te decidas». Draco la miró sorprendido un instante, y luego decidió mostrarle exactamente lo que le había costado todo el día decidir. Le ofreció la mano y ella la tomó al levantarse. Jadeó al ver a Draco abrazarla. La besó con una ternura que jamás imaginó. Fue como copos de nieve rozando sus labios. Entonces hundió la cabeza en su hombro y la abrazó con fuerza. Temblaba con un deseo que contenía con firmeza, mientras Luna sonreía al techo, rodeándolo con sus propios brazos. «Hay esperanza para ti después de todo», dijo, suspirando felizmente. «Despacho del director, después del banquete de bienvenida». Alves se apretó el puente de la nariz e intentó evitar el dolor de cabeza. No tenía tiempo para ir a la enfermería a buscar una poción analgésica. Había recibido una lechuza de Moody con noticias inquietantes y necesitaba informar a Cebides. Era algo que no le hacía ninguna gracia. Tras confirmarse la muerte de Peter Pettigrew, el ministerio actuó con rapidez para limpiar el nombre de Sirius Black. Dado que el hombre estaba muerto, a Dumbledore le daba igual que su nombre quedara limpio o no, pero Cebides era harina de otro costal.
El hombre simplemente no podía aceptar que Black ya no fuera considerado oficialmente un asesino despiadado, sino un hombre que había pasado 12 años en el infierno por un crimen que no cometió. Eso no significaba que todos creyeran en la declaración del ministerio sobre la inocencia de Black, pero, claro, la historia había quedado enterrada en el profeta y el ministerio no estaba precisamente dando la cara y haciendo alarde de su error. Y todo ese asunto en el profeta sobre que Hagwitz enseñaba magia oscura a sus alumnos solo le había causado problemas. Las quejas de padres furiosos que creían que el artículo del periódico lo había abrumado. Finalmente, hizo falta una declaración de toda la junta de directores para calmar la situación, y decir que la junta no estaba nada contenta con él sería quedarse corto. Primero fue el asunto con Ron Weasley y ahora esto. ¡Ay, no! No estaban nada contentos. Hizo una mueca de dolor cuando la puerta de su oficina se abrió de golpe. Buenas noches, Sevides. Slap asintió. Alves. No sé por qué insististe en llamarme. Ya sabes lo que pienso sobre la muerte de Pettigrew, por no hablar de Black, dijo con desdén. ¿Puedes creer que exoneraron a ese bastardo? No digo que Peter no necesitara ser asesinado. Merlín sabe que sí. ¿Pero en qué piensa el ministerio al proclamar la inocencia de Black? Te lo digo, director, de esto no saldrá nada bueno. Ese mocoso Potter. Dumbledore cerró los ojos con cansancio mientras el maestro de pociones paseaba por la oficina, despotricando. El odio irracional de Sevides hacia Harry se descontrolaba cada día más. Había cierta justificación para sus sentimientos hacia Sirius, pero Black estaba muerto y las continuas diatribas de Snap sobre él se estaban volviendo tediosas. Basta, Sevides, interrumpió Alves finalmente. No te pedí que vinieras para hablar de Sirius Black. Ya hemos hablado mucho del tema. El ministerio limpió su nombre e hizo el anuncio antes de que me diera cuenta. No puedo hacer nada para cambiarlo. Te pedí que vinieras porque recibí una lechuza de Elaster Moody. Estuvo hoy en la estación de King's Cross, vigilando la situación mientras los estudiantes subían al tren. Me dice que apareció Arthur Weasley, rodeado de miembros de la hermandad. Muchos. Slap frunció el ceño. ¿Weasley se ha cambiado de bando? ¿Qué hay de Mally y Ron? Mally intentó acercarse a Arthur, pero un miembro de la hermandad le advirtió que se alejara. Lo curioso es que, según Moody, se dirigieron a ella como Mally Pruitt, en lugar de Weasley, dijo Alves, examinando atentamente la nota de Elaster. ¿Eso significa que Arthur dejó la orden?, preguntó Snap. Aún no sé nada de él, pero supongo que sí, respondió Dumbledore. Sé que dejó la madriguera y a su esposa. Al levantar la vista, notó la expresión de asombro de Sevides y supo exactamente cómo se sentía. Sorprendente, ¿verdad?, preguntó. ¿Sorprendente? Es imposible. No puede ser verdad, Alves. Arthur siempre ha hecho lo que Mally le decía. No hay manera de que la deje a menos que, se quedó en silencio. A menos que esté bajo la influencia de la hermandad. Sí, ya lo había pensado, respondió Alves. ¿Pero qué podrían ganar subvirtiendo a Arthur Weasley? ¿Una forma de entrar al ministerio?, preguntó Snap. Quizás. Pero supuse que la señorita Tonks había cumplido ese rol. Tonks abandonó la orden y se convirtió en la guardiana de Harry. Sevides. Tendría sentido, tal vez, pero Tonks no tiene poder real en el ministerio. Arthur, al menos, es jefe de departamento, respondió Snap. ¿Es desconcertante? ¿Está loco? Esto es un desastre, Alves. La hermandad está subvirtiendo a los miembros de la orden cada vez que nos damos la vuelta. Lupin, Tonks, y ahora Arthur. ¿Quién sigue? Minerva. Últimamente se ha comportado de forma extraña. Slap entrecerró los ojos, pensativo. Cierto. Pero hasta que lo sepamos con certeza, no hay mucho que hacer. Estaré atento a la situación y te avisaré si algo cambia, Sevides. Solo quería que supieras lo sucedido, dijo el director, desestimando claramente al profesor. ¿Qué?, dijo Snap, volviendo a centrar su atención en Alves. Ah, sí, bueno, buenas noches, director. Girándose rápidamente, salió de la habitación, aún pensando en el extraño comportamiento de Minerva últimamente. Cuando la puerta se cerró, Alves se quitó las gafas y volvió a apretarse el puente de la nariz.
El dolor de cabeza que esperaba evitar le había asaltado durante el discurso de Sevides. No había remedio, necesitaría una poción analgésica si quería hacer algo esa noche. Cuartels privados del jefe de la casa Slytherin. Sevides gruñó y maldijo ante la idea de que Dumbledore dejara que el mocoso Potter los pisoteara. Se paseó por la sala de estar de sus aposentos y consideró sus opciones. Dumbledore era un tonto al pensar que Potter no reaccionaría mal ante su intento de retenerlo en el castillo, y sabía exactamente qué hacer para quitarse de encima a ese arrogante bastardo. Si Dumbledore no tenía el valor para hacerlo, entonces tomaría el asunto en sus propias manos. La verdadera pregunta, al menos según Snape, era si se atrevería a desafiar a Dumbledore al tomar esta acción. Era cierto que Dumbledore no sabría con certeza si había tenido algo que ver en este asunto, pero claro, nadie podría llamar estúpido al director, al menos en la mayoría de los casos. Sin embargo, su habilidad en oclumancia evitaría que Dumbledore le sacara la información de la cabeza. Además, su participación sería mínima, solo escribiría y enviaría una simple carta. Snape dejó de caminar y se giró, con la capa ondeando tras él mientras se dirigía a su escritorio y sacaba un pergamino. Sí, pensó, una carta anónima serviría. Garabateando rápidamente, redactó una carta, minimizando la información. Enrolló el pergamino, le puso la dirección y salió de sus aposentos rumbo a la lechucería del colegio. Mientras caminaba, una fría sonrisa le torció los labios. Fue suficiente para provocar pesadillas a un grupo de alumnos de cuarto año que se cruzaron con él de regreso a casa desde la biblioteca. Habitación del delegado del colegio de Gryffindor. Harry respiró aliviado al entrar por fin en su habitación. Los últimos días lo habían dejado exhausto y deprimido. Seguía intentando convencerse de que ya estaba acostumbrado a que el público mágico se volviera en su contra, pero este último cambio había sido rápido y brutal. Se quitó la ropa exterior y dudó entre ponerse el pijama o dormir en calzoncillos. Pensaba probar un poco más de tai chi antes de acostarse. Sus preferencias de ropa de cama estaban cambiando y no sabía por qué. Últimamente, había dividido entre calzoncillos y pantalones de pijama. La parte de arriba la había descartado hacía tiempo. Encogiéndose de hombros y decidiendo ponerse los calzoncillos, se dirigió al centro de la habitación y comenzó sus ejercicios de respiración como preludio a la primera serie de movimientos meditativos. A diferencia de la mayoría de los muggles que practicaban tai chi, Harry sí entró en trance al comenzar sus movimientos meditativos. Fue durante estas sesiones que reorganizó sus pensamientos y trabajó en sus escudos mentales. Y así, inconscientemente, no se dio cuenta de que la puerta se abrió lentamente y una figura entró en la habitación. La figura sacó una varita y una voz familiar dijo: "Incarceros". Un hilo de cuerda brotó de la punta de la varita, golpeándolo y envolviéndolo firmemente en un capullo desde los pies hasta los hombros. Salió de su trance demasiado tarde y se tambaleó en el centro de la habitación. Miró fijamente a la figura que aún permanecía en las sombras junto a la puerta. "Wingardium Leviosa", dijo Hermione, y Harry se levantó del suelo. Lo levantó flotando hasta que aterrizó suavemente en la cama. Luego conjuró una silla junto a la cama y se sentó, ignorando su mirada furiosa. Abrió la boca para decir algo y ella hizo un gesto con su varita. "Silencio", murmuró. Los ojos de Harry brillaron de ira. "Tranquilo, Harry, no me obligues a lanzarte un hechizo de ánimo también. Ahora, si te vas a comportar, asiente con la cabeza", le dijo con severidad, imitando a McGonagall. Harry asintió con tristeza. Hermione se recostó, sonriendo, y puso los pies sobre la cama. "Genial, ahora podemos hablar. Verás, tengo este problema y me está empezando a doler de verdad, y no sé qué hacer. Mi mejor amigo, el hombre que amo, está sufriendo y, en lugar de dejarme ayudarlo, me ha dejado de lado. También ha dejado de lado a todos sus amigos. Sé que está sufriendo y sé que finge estar feliz cuando no lo está. Ahora bien, sin tener la culpa, a mi mejor amigo lo criaron para creer que sus problemas no merecían la atención de los demás. Se equivoca, claro, pero no lo cree así. Además, tiene tan arraigada la nobleza y el sufrimiento silencioso que me da escalofríos.
Supongo que podría dejarlo ir y enfurruñarse solo, pero no creo que le hiciera ningún bien y sé que no nos haría ningún bien a nosotros. Así que, tal como lo veo, mi mejor amigo tiene dos opciones: puede seguir por el mismo camino y arriesgarse a perder a sus amigos y a su novia, o puede dejar de ser un imbécil y empezar a hablarme de verdad. Hermione había estado tan absorta en su discurso que no se dio cuenta de que Harry había desatascado las cuerdas y su encantamiento silenciador. Ahora yacía de lado, con la cabeza erguida con una mano, mientras la observaba con una sonrisa. Ella jadeó y lo miró conmocionada. Extendió una mano y tomó la de ella. Espero, de todo corazón, que mi mejor amiga esté siempre cerca para darme una paliza en mi noble y silencioso sufrimiento cuando sea necesario, dijo en voz baja. Oh, tú, imbécil, disipaste mi hechizo y yo también estaba en la mejor parte de mi discurso. Es tan injusto que puedas hacer cosas sin varita, sin hacer ruido y sin gestos. Se rió entre dientes. ¿Quieres que me vuelva a ligar para que puedas continuar con tu discurso? Estuvo bastante bien, la verdad. Siempre serás la bruja más inteligente que conozco y siempre necesitaré tu ayuda y tus consejos. No puedo evitar tener algunas ventajas últimamente. Hermione sonrió levemente ante el halago, pero en el fondo sabía que algunos de los cambios que su mechure había provocado en él lo habían puesto a su altura, si no a un nivel superior. Aún intentando mantener un tono ligero, preguntóte entonces: ¿estás listo para hablar conmigo o tendré que enfadarme mucho contigo? Siento mucho cómo te he tratado. La situación se puso tan intensa que empecé a cerrarme, respondió con seriedad. Su expresión se tornó dolorosa. Es difícil explicar lo que se siente al saber que la mayoría de la gente te odia, te teme, o ambas cosas. Hay gente en nuestro mundo que no me conoce en absoluto, pero me odian igualmente. Hermione resopló con desdén. No vale la pena preocuparse por esa gente. Harry, te quiero mucho, pero tendrás que aprender que no puedes resolver nada reprimiendo todas estas emociones. Parte de mi trabajo es ayudarte, igual que se supone que tú debes ayudarme a mí. ¿Dónde estaríamos si hubiera reprimido todas mis emociones después del ataque de Ron? Harry asintió. Entiendo lo que quieres decir. ¿Qué te parece esto? Digamos que reservamos una hora antes de dormir cada noche para simplemente hablar. No estoy acostumbrado a compartir mis sentimientos con la gente, Hermione, ni siquiera contigo. Quizás eso lo haría más fácil. Hermione sonrió. Es una idea brillante. Haremos exactamente eso, dijo, y luego bostezó. Recomponiéndose, se levantó y lo besó suavemente antes de dirigirse a la puerta. Justo antes de que ella saliera de la habitación, él la llamó. ¿Sabes? Un día de estos te voy a sorprender invitándote a pasar la noche. Se giró y le sonrió con picardía. Y un día de estos me quedaré a pasar la noche, con o sin invitación. Buenas noches, Harry. Harry rió entre dientes al verla salir de la habitación. Como siempre, había conseguido decir la última palabra, y Merlín la adoraba por ello. La mansión Malfoy. A la mañana siguiente, Lucius despertó con un golpeteo. Sobresaltado, se tambaleó fuera de la cama y miró a su alrededor con desesperación antes de notar una lechuza marrón y anodina en su ventana. La lechuza se parecía mucho a las lechuzas comunes de Hogwarts. Quizás mi hijo por fin haya entrado en razón, se dijo mientras abría la ventana y dejaba entrar al búho. Este voló hasta la cómoda y dejó caer un pergamino enrollado antes de darse la vuelta y salir volando por la ventana. Desenrollando el pergamino, Lucius leyó rápidamente. Su primera reacción fue apretar los dientes y gruñirle al escritor, pero a medida que seguía leyendo, empezó a sonreír. Esto era algo que necesitaba mostrarle al maestro de inmediato. Se vistió rápidamente, volvió a tomar la carta y bajó las escaleras hacia los aposentos del maestro. Esto era demasiado importante para retrasarlo. Voldemort levantó la vista sorprendido cuando Lucius entró en su habitación sin ser llamado. Rara vez alguno de sus sirvientes se presentaba sin invitación, y cuando lo hacía, solía ser por las razones más curiosas. «Lucius, ¿qué noticias traes?», preguntó Voldemort intentando parecer indiferente. «Mi señor, esta mañana recibí una comunicación muy inusual de un antiguo sirviente suyo.
Creo que merece su atención. Voldemort habría arqueado una ceja, si la tuviera, pero el malvado mago no tenía ni un pelo. Dime qué me dice nuestro querido ex profesor de pociones. Lucius se inclinó ante Voldemort y le ofreció el pergamino. Voldemort lo sujetó con una mano huesuda y empezó a leerlo. Unos instantes después, se reía con malicia. Voldemort extendió la mano y le devolvió el pergamino a Lucius. Excelente idea. Dale esto a Nat y dile que envíe a medio escuadrón de la muerte para encargarse de esto. Si esto funciona, podríamos deberle a Severus una muerte rápida e indolora. Sí, eso suena bastante bien. El gran salón, a la mañana siguiente. Harry bajó a desayunar a trompicones, con la mente nublada por el sueño. Hermione había salido de la suite antes, riéndose de su incapacidad para levantarse. Suspiró para sus adentros. Sabía que esa noche, en una de sus charlas, tendría que admitir las nuevas pesadillas que le atormentaban el sueño. Se sentó junto a Hermione, revisó las opciones para desayunar y optó por el café. Hermione frunció el ceño al verlo servirse una taza y no se molestó en servirle nada en el plato. Harry se reclinó, bebiendo de su taza y esperando que la cafeína hiciera efecto. Mientras lo hacía, su bata se abrió, revelando una camiseta. Ginny se había enamorado de las camisetas que Harry llevaba y últimamente había empezado a confeccionar las suyas. Se inclinó sobre la mesa. Muy bien, Harry, vamos a verla, ordenó. Se rió entre dientes y abrió su túnica para revelar una camiseta que decía, Voldemort, una inspiración para el control de la natalidad. Ginny se puso de un interesante tono rosado, mientras que Hermione casi le escupió su jugo de naranja encima a Draco. Harry le sonrió y se sirvió otra taza de café. Harry, comenzó Hermione preocupada. La interrumpió la llegada de Errol, quien se estrelló contra la mesa, desparramando varias bandejas y su contenido por todas partes. Harry arqueó una ceja cuando Errol se tambaleó hacia él y dejó caer una carta roja humeante. Harry se encogió. El aullador levitó una pulgada de la mesa y se abrió. Harry Potter, ¿cómo te atreves a contribuir a la desintegración de mi familia? Es totalmente tu culpa, maldito. Tus padres se avergonzarían de ver en qué te has convertido, juntándote con esa puta sangre sucia. Lamentarás el día que me traicionaste, Harry Potter. Me da igual si te esfuerzas por convertirte en el próximo Señor Oscuro. Haré que te arrepientas de lo que le hiciste a mi familia. A.H. Y querida Ginny, por favor escríbeme. Tenemos muchas cosas que discutir. En cuanto terminó, la carta explotó, lanzando una lluvia de confeti sobre él. El silencio se apoderó del gran comedor mientras los estudiantes observaban a Harry esperando su reacción. Sus ojos brillaron con magia y conjuró un pergamino y una pluma. Escribió una breve respuesta y luego dedicó 5 minutos a lanzar algo invisible sobre ella, antes de enrollarla y entregársela a Errol para que la entregara. El pobre pájaro lo miró con reproche mientras recogía el pergamino y se elevaba inestablemente en el aire. Ginny observó a Errol mientras la lechuza casi se estrellaba contra un grupo de estudiantes en la mesa de Ravenclaw antes de que lograra salir sano y salvo del comedor. Entonces se giró hacia Harry. Muy bien, Potter, ¿qué le enviaste a mi madre? Harry la miró un momento antes de encogerse de hombros. Acabo de enviarle una nota agradeciéndole su amable carta y expresándole mi más profundo deseo de que no me envíe más. ¿Y los hechizos que lanzaste sobre la nota? Ah, eso es, respondió con aire avergonzado. Sí, eso. Bueno, pensé que si tu madre tenía la energía suficiente para mandarme un aullido, podría aplicárselo en otro orificio. Tendrá una flatulencia increíble e incontrolable cuando lea mi nota. Debería durarle todo el día, respondió Harry encogiéndose de hombros. Ginny miró a Harry un buen rato antes de reaccionar. La verdadera sorpresa fue Neville, el tranquilo y tímido Neville. Empezó a reír con una risa profunda y estruendosa que no pudo controlar. Ginny se le unió un minuto después. Hermione los observó y luego volvió a fruncir el ceño a Harry. Ante sus protestas, le llenó el plato de comida, retándolo a desafiarla y no comer. Suspirando, Harry empezó a comer, sabiendo perfectamente de qué se trataría la charla de esa noche. Amesbury, Inglaterra.
Norma Brown levantó la vista cuando una lechuza común y corriente aterrizó en su ventana. Caminó después de desayunar para dejar entrar a la pequeña lechuza a su cocina. La lechuza se posó en el respaldo de una silla y esperó con una pata extendida. Norma retiró con cuidado el pergamino de la pata de la lechuza. El bebé saltó en el aire y salió volando por la ventana. Al desenrollar el pergamino, se sorprendió gratamente al ver que la carta era de su amiga Mali. Le entristeció que Mali estuviera pasando por momentos difíciles. Su esposo se divorció de ella por otra mujer, su hijo fue repudiado porque su padre se había vuelto irracional. Negando con la cabeza, compadecida por la difícil situación de su amiga, comenzó a leer. Norma, espero que esta carta les llegue bien a ti y a tu familia. No he tenido noticias de Arthur desde la sentencia de divorcio, pero sospecho que sigue husmeando, quizá incluso con la esperanza de que vuelva con él. He oído que la bruja por la que me dejó ha perdido todo interés en él. Ron se está tomando estos cambios con calma, pero se está volviendo un joven muy iracundo y me preocupo por él todo el tiempo. Ron finalmente admitió que la mayoría de sus problemas en la escuela se deben a que lidera a los chicos que se oponen a Harry Potter y a su grupo de estudiantes oscuros. Bueno, le mandé un mensaje a ese mocoso. Es curioso, la verdad. Durante las vacaciones, cuando se supo la verdad sobre Harry Potter, no se le podía enviar correo. Ahora que ha vuelto a Hogwarts, sin embargo, puedes enviarle lo que quieras. Bueno, querida, esto es solo una nota corta. Tengo que irme hoy, pero cuídate y dile a Lavender que se quede cerca de Ron y sus amigos. Ellos la protegerán de gente como Potter. Todo lo mejor. Mali sabía perfectamente que al enviarle una carta a Norma, estaría aprovechando los rumores paternos de Hogwarts. Norma era casi tan chismosa como Lavender, pero era más organizada que su hija. Al mediodía, la mayoría de los padres se habían enterado de que las lechuzas podían llegar a Harry Potter y que, en realidad, estaba enseñando artes oscuras. La carta de Mali había cumplido su propósito. Distrito de Chelsea, Londres. Era un edificio de oficinas nuevo, de apenas unos años. Sin embargo, era lo suficientemente pequeño como para que el vestíbulo estuviera desatendido, como en tantos otros pequeños edificios de oficinas dispersos por la ciudad, y no había nadie cuando entraron 7 encapuchados. El directorio del vestíbulo les dio a los hombres la información que necesitaban. Con cierta confusión sobre la tecnología Magel y algunas palabrotas entre dientes, pronto subieron al ascensor y se dirigieron al tercer piso. El grupo se dirigió rápidamente a la suite 307, ignorando el letrero que decía, Odontología Pediátrica Granger. Un hombre sacó una varita y voló la puerta en pedazos. Era la hora del almuerzo y los Granger y su personal eran las únicas personas en la oficina, las únicas personas en esa planta, de hecho. En 2 minutos, todos fueron conducidos a la sala de espera. Los propios Granger fueron sacados de la fila de 5 personas. Con gritos de "Evade Kedavra", los Granger perdieron a sus 3 empleados. Se lanzaron 2 hechizos más y la oficina quedó en un silencio inquietante mientras los hombres de las capas negras se marchaban con trasladores, dejando una puerta demolida y 3 muggles muertos. El gran salón, hora de cenar. Harry se sentó con sus amigos a cenar y Hermione lo observó para asegurarse de que comiera bien, y así lo hizo. Tenía opiniones encontradas sobre su vigilancia. Por un lado, le hacía sentir muy bien saber que a alguien le importaba, y por otro, era bastante molesto. Si le preguntaban, creía que se sentiría molesto, la mayoría de las veces. Estaba escuchando con desgana a Terry relatar una divertida anécdota de sus vacaciones de verano sobre cómo se había quedado atrapado en un velero con la quilla rota, cuando un cuervo grande y viejo voló hacia el pasillo, directo hacia Harry. Los cuervos casi nunca se usaban como aves de reparto debido a su poca fiabilidad y a la creencia generalizada de que eran criaturas oscuras. Le quitó el pergamino al ave y éste alzó el vuelo con un fuerte graznido. Un silencio invadió la mesa de Gryffindor mientras Harry leía la nota. Los cuervos eran tradicionalmente presagios de malas noticias, y no pocos de los proscritos se estremecieron de miedo al pensar en lo que el mensaje pudiera traer. Sin previo aviso ni disculpa,
se levantó y se acercó a la mesa de los profesores. Dumbledore lo miró, pero como Harry parecía acercarse a su jefa de casa, pensó que no debía de ser importante. Dumbledore había estado hablando con la profesora Sprout y no se había percatado de la llegada del pájaro negro. McGonagall levantó la vista preocupada al ver a Harry acercarse. Estaba claramente enfadado por algo, sus ojos brillaban con magia y ella podía sentir su presencia azotando sus sentidos. Su túnica ondeaba misteriosamente tras él. Se inclinó sobre la mesa principal y le susurró con urgencia: necesito verte en la suite principal ahora mismo, tenemos un problema grave. Ella asintió y luego se volvió hacia Dumbledore. Disculpe, director, hay un asunto menor que atender. Dumbledore la despidió con un gesto y volvió a su conversación. McGonagall rodeó la mesa y siguió a Harry hacia la salida. Al pasar junto a sus amigos, les habló en voz baja: Hermione, ven conmigo, les ordenó, sin bajar el ritmo. Sobresaltada, Hermione se puso en fila con McGonagall y siguió a Harry fuera del pasillo. Harry se movió rápido y, una vez en la suite, le entregó la carta a McGonagall. Lee esto. Estaré en mi habitación cambiándome de ropa. Tardaré un momento. McGonagall leyó la carta, mientras Hermione se ponía de puntillas y leía por encima del hombro. Alfarero, tenemos a los padres de tu preciosa puta sangre sucia. Si quieres volver a verlos con vida, harás exactamente lo que te digamos. Los cambiaremos por ti mañana a las 9 en punto en la estación de tren de Hogsmeade. Ven solo o los Muggles morirán. Mi amo espera poder tener una larga conversación contigo antes de matarte, bastardo mestizo. Theodore Nat. Señor Hermione jadeó, palideció y su labio inferior empezó a temblar. McGonagall le puso una mano en el hombro en señal de empatía. Un momento después, Harry salió de su habitación. Se había quitado la túnica escolar y la ropa Muggle para ponerse una túnica nueva que había comprado recientemente. La túnica no tenía nada de especial, salvo el corte, que le daba mayor libertad y una cantidad excesiva de bolsillos. Sobre la túnica, llevaba un chaleco de escamas de cola de cuerno que Tonks y Remus le habían regalado por Navidad. El chaleco de cola de cuerno era la versión mágica de la armadura corporal de Kevler y reducía el daño de la mayoría de los hechizos. Hermione lo miró y se desplomó en una silla. No, Harry, no puedes. Mírame, gruñó en respuesta. Luego se volvió hacia McGonagall. Tiene que irse a casa, profesora. Estará fuera al menos esta noche, posiblemente los próximos días. Harry no le dio a McGonagall la oportunidad de responder mientras tomaba un trozo de pergamino y creaba un traslador. Toma, Hermione, dijo, entregándoselo. Golpéalo con tu varita para activarlo. Dile a Tonks que contacte con Donnie. Probablemente la necesitemos esta noche. Señor Potter, no puedo dejar que salga del castillo sin escolta, dijo McGonagall en voz baja. Bueno, no puedes acompañarnos a ambos, ya que vamos en direcciones diferentes. Ve con Hermione, profesor. Ella te necesita más, respondió, tomando su capa de invisibilidad. Hermione saltó de la silla y lo agarró. Acurrucada contra su pecho, su pequeño cuerpo se estremecía con los sollozos. Él la abrazó con fuerza y cerró los ojos, apoyando la cabeza sobre la de ella. Tras unos instantes, se separó parcialmente de su abrazo. Vuelve conmigo, Harry Potter. Sin tonterías. ¿Me oyes?, le exigió. No te lo prometo, Hermione. Puede que no sean mis padres, pero los quiero casi tanto como tú. Los traeré a casa o moriré intentándolo. Eso sí te lo prometo. McGonagall se acercó a él y le puso una mano en el hombro. Harry vio que su profesor se debatía entre el orgullo y el miedo por lo que esta noche le depararía. La saludó con un gesto y con cuidado entregó a Hermione a sus brazos. ¿Cómo los encontrarás, Harry?, preguntó McGonagall todavía sin creer lo que estaba sucediendo ante sus ojos. Hermione puede explicarlo, profesora. Créeme, si están vivos, puedo encontrarlos. Bien, ustedes dos, a moverse, dijo. Nos vemos en Grimmauld lo antes posible. Harry se apartó de ellos dos, recogió su capa de invisibilidad y se la envolvió. Luego cerró los ojos y se concentró en Emma, preparándose para una aparición personal.
Detrás de él, McGonagall se acercó y recogió el traslador que Harry había hecho y miró a Hermione con severidad. Hermione agarró el pergamino y McGonagall lo golpeó con su varita. Con un tirón detrás de sus ombligos, desaparecieron de la suite de Gryffindor, Grimmauld Place. Al llegar al vestíbulo de Grimmauld Place, Hermione llamó en voz alta a Remus y Tonks. Remus salió corriendo del área de la cocina, sorprendido y con su varita desenvainada. Hermione lo agarró y empezó a balbucear, lo que solo aumentó la confusión. Dobby apareció y le entregó a Remus una poción tranquilizante que, de alguna manera, consiguió que la bruja angustiada bebiera. Mientras Hermione se calmaba, McGonagall le entregó a Remus la nota de rescate. Remus palideció y sus manos temblaron de ira. ¿Dónde está Harry?, preguntó con cautela. Ha ido a rescatar a mamá y a papá, susurró Hermione. ¿Pero cómo? ¿Sabe dónde están?, preguntó Remus. No, pero Harry puede hacer algo que él llama aparición personal. Puede aparecerse ante una persona, en lugar de un lugar o una coordenada. Dijo que trajera a Donnie y que nos encontraríamos aquí con mis padres. Remus corrió a la chimenea e hizo varias llamadas. Poco a poco, la gente empezó a entrar en la casa. Donnie llegó con un botiquín completo momentos antes de que Tonks y Amelia salieran de la Red Floo. Remus resumió rápidamente la situación. Una vez superada la conmoción inicial, todos se sentaron en la sala principal mientras Dobby y Winky servían el té. Un silencio sombrío se apoderó de Grimmauld Place mientras esperaban. Era lo único que podían hacer ahora. Junto a la pared, un gran reloj de pie antiguo marcaba con fuerza. A Hermione le pareció que cada tic-tac se hacía más fuerte y se mordió el labio intentando contener el sollozo que amenazaba con soltarse.